Queremos sentirnos incómodos, queremos sentirnos tensos y con las manos sudorosas y que después no podamos conciliar el sueño. Y no me refiero a las elecciones presidenciales y tampoco a un deseo sadomasoquista de sufrir, o bueno, tal vez algunos sí. Me refiero a aquellas películas que tienen la poderosa capacidad de infundir miedo y también aquellas que nos dejan pensando mucho, sobre todo después de que acaban. Un efecto que no solamente el género de terror consigue, sino también su primo, el suspenso, y a veces esas extrañas películas de los 80. En fin, el propósito de este video no solamente es hablar de las 7 películas de terror y suspenso en Netflix para no dormir en este 2024, sino también de colocar las mejores calificadas, las que han tenido la mejor puntuación en IMDb. Y es que yo ya no me fío de Rotten Tomatoes, pero en IMDb sí que tengo fe todavía. Como diría Dross, esas cintas que te dejarán pensando, sobre todo esta noche cuando vayas a dormir. Así que pasemos al video, no sin antes invitarte a que te unas a mi cineclub. Recuerda que los jueves son jueves de estreno, y los martes tenemos videos especiales como este, ya sean tops, análisis o historias secretas de tus películas favoritas. Comenzamos. Se me olvidaba decirte, sígueme también en Instagram y TikTok, ya que estoy subiendo mucho contenido que le está rompiendo. Estamos ante una de las películas con uno de los finales más retorcidos y menos esperados de la historia. Siempre que veo tops o listas de los mejores finales del cine, no falta La Niebla o en inglés The Mist. Una cinta dirigida por el gran cineasta Frank Darabont, quien en su carrera se ha destacado con cintas como The Sunshine Redemption o The Green Mile. Tras leer la novela de The Green Mile de Stephen King, Darabont pasó a leer The Mist y decidió rodar esta tétrica historia con un final sumamente impactante. La Niebla nos ubica en un pequeño pueblo de Maine. Cómo amo las historias en pequeños pueblos, porque nos llevan a explorar los lados más oscuros de sus habitantes. En este pueblo estalla de repente una violenta tormenta que termina tan bruscamente como comenzó. Entonces surge una espesa niebla que va entrando en casas y supermercados. Al principio este suceso parece inofensivo, pero pronto los habitantes de la zona descubren con horror que hay algo en la niebla, algo que atrapa y mata a todos los que se ven envueltos por su oscuridad. La historia es muy interesante hasta este punto, pero la película vaya que ha dividido al público. En lo personal es una película que me gusta porque evita los clásicos clichés del cine de terror, mientras que en IMDb tiene una calificación de 7.1. Pero tampoco te dejes engañar, que la historia no trata tanto sobre los monstruos afuera o adentro, sino sobre la gente con la que te encuentras atrapado, tus amigos y vecinos rompiéndose ante la presión. Sin duda el libro es mucho mejor, pero ambas obras te dejarán pensando mucho. Suk-woo viaja con su hija Soo-an en el tren de alta velocidad, que va desde Seúl hasta Busan, y que une los 442 kilómetros que separan las dos ciudades. En dicho tren también viaja un equipo de béisbol, 2 hermanas ancianas, un vagabundo aterrorizado, un matrimonio a punto de tener un bebé y unas personas crueles como uno de los trabajadores del tren. El trayecto empieza sin problemas, pero pronto una chica muestra síntomas extraños y pierde el control. Cuando los viajeros del tren son conscientes de que tienen ante ellos un virus zombie y que la joven es una infectada, intentarán sobrevivir con todas sus fuerzas a la infección, la cual se extiende por Corea del Sur. Sí, la pandemia nos dejó mucho que pensar. A muchos incluso les quitó el sueño por mucho tiempo. Y es que antes de la pandemia, nuestra generación no se imaginaba el impacto que podía tener una enfermedad de ese tipo. Y si bien es descabellado pensar que es imposible que se desarrolle un virus zombie, con la serie de The Last of Us en HBO Max, varios científicos publicaron estudios relacionados a que existen probabilidades de que algo así sea posible con el Cordyceps. Así que una película de zombies como Train to Busan nos deja pensando en cómo actuaríamos ante una situación tan peligrosa como esa. Más porque se trata de una película que combina de una forma orgánica la acción y el terror, así como los zombies y el drama del trato humano, y de cómo en situaciones peligrosas aflora lo más oscuro del ser humano. Train to Busan tiene una calificación de 7.6 en IMDb, y al momento es el estreno más taquillero en la historia del cine coreano. De este modo, superó a grandes producciones como el Capitán América Civil War. No hay desperdicio.
Estamos en el año de 2009, en el Cuerno de África. En aguas internacionales, a 145 millas de la costa de Somalia, el buque carguero Mark Salaba, al mando del capitán de la Marina Mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes. Y uno pudiera pensar, ¿cómo una película de piratas modernos me va a poner los pelos de punta? Pues déjame decirte que esta película te hará sudar las manos y te dejará pegado a la televisión en todo momento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta historia en verdad sucedió, y que todo lo que vemos en pantalla es fiel a la realidad. La cinta está basada en las memorias de Richard Phillips, el capitán que se entregó en el año 2009 como rehén a los piratas somalíes, para así liberar a su tripulación de sus constantes amenazas. El libro de sus memorias fue escrito por el mismo capitán Richard Phillips y fue publicado el 6 de abril de 2010. Y eso no es lo único. Esto sigue sucediendo en la actualidad en las costas de Somalia, donde llegan barcos de diversas nacionalidades debido a los importantes caladeros de atún. Sin embargo, se trata de un foco importante de piratería, que ha producido varios secuestros a barcos, mercantes y pesqueros. Cuando el cazador es cazado. No respires es una película que invierte los roles de los protagonistas de ladrones de casas a víctimas que buscan sobrevivir luego de entrar a un hogar. Una película que te causará claustrofobia y cuyo final, sin duda alguna, te asqueará. Oh sí, No respires fue un total éxito al costar únicamente $10 millones y recaudar más de $153 millones. Y está dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, un cineasta muy querido para quienes somos fans del terror, pues su carrera ha ido en ascenso continuo. Primero con Evil Dead, luego No Respires, luego La Masacre de Texas y ahora con Alien Romulus. No Respires nos cuenta la historia de unos ladrones que saben que un ciego guarda mucho dinero en su vivienda. Así, entran a su casa para robarle, pero descubren que el hombre guarda un secreto terrible. Y lo que parecía un atraco sencillo se termina convirtiendo en la peor pesadilla de sus vidas. Y aquí es donde comienza la dinámica de cacería, en la que pese a que el dueño de la enorme casa está ciego, lo cierto es que fue un veterano de guerra. Pese a que la película no tiene elementos sobrenaturales, ni tampoco escenarios sobreelaborados o uso de pantallas verdes en producción, logra mantener al público en suspenso, debido a que quienes invaden la casa son la presa. Y entramos al top 3. Me causa ruido que Hereditary tenga una calificación de 7.3 en IMDb. Lo digo porque esta película vino a confirmar que estamos viviendo la época del terror elevado. Este término se refiere a una forma de terror u horror que trasciende lo meramente superficial o físico para explorar temas más profundos y complejos. Se utiliza para describir obras de arte, literatura, cine u otras formas de expresión que van más allá del mero susto o shock y que en cambio buscan provocar reflexión o explorar aspectos más abstractos de la condición humana, la sociedad e incluso la existencia misma. Vamos, no es terror convencional que utiliza screamers, monstruos, gore o situaciones extremas. Involucra más bien simbolismos y profundidad psicológica. En ese sentido, Hereditary fue catalogada en el 2018 como una de las películas más terroríficas en mucho tiempo. Se dijo en los medios que es el exorcista de nuestra generación, mientras que en el Festival de Sundance provocó que muchas personas tuvieran que salir de la sala sin terminar el filme. La historia es de una familia que pasa un duelo por la muerte de la abuela, una mujer extraña, reservada, aislada por su gusto respecto a rituales con espíritus y creencias escalofriantes. Su hija, Annie, está emocionalmente golpeada por la muerte de su madre, pero logra darse cuenta de que hay algo extraño en la casa atormentando a sus hijos. Un hilo que une a sus hijos con su abuela recién fallecida. Dos agentes federales, Teddy Daniels y Chuck Aul, son enviados a Shooter Island, una remota isla donde se encuentra un hospital psiquiátrico para criminales dementes, para investigar la misteriosa desaparición de una paciente, Rachel Solando.
A medida que Ted y Chuck profundizan en la investigación, se enfrentan a una serie de extraños eventos y revelaciones que los llevan a cuestionar su propia percepción de la realidad. Teddy en particular está luchando con sus propios demonios personales, incluido el trama de su pasado durante la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su esposa. A medida que la historia avanza, Teddy comienza a experimentar alucinaciones y a dudar de su propia cordura. Y sí, la isla misma está envuelta en una atmósfera ominosa y surrealista, con fuertes tormentas y edificios sombríos que contribuyen a un sentido de claustrofobia y paranoia. Después de ver la isla siniestra no serás el mismo, y por supuesto no dormirás igual. Y antes de pasar al primer puesto, aquí te dejo algunas menciones honoríficas que también se encuentran en Netflix. La hija de Keller ha desaparecido junto con la hija de su vecina. Anna y Joy desaparecen justo el día de Acción de Gracias, en medio de un misterio que nos deja pensando a lo largo de la cinta y que nos quiebra tanto la mente como el corazón. Es allí cuando entra el detective Loki, quien comienza la investigación. Sin embargo, Keller, desesperado por encontrar a su hija, toma medidas extremas para descubrir la verdad. Cuando la policía arresta a un sospechoso, Alex Jones, un joven con discapacidad intelectual que estaba en el área en el momento de la desaparición, todo comienza a ponerse mal, pero muy mal. La película es un constante nerviosismo que aumenta conforme nuestras sospechas se vuelven confusas acerca del destino de las niñas. Es de esas pocas películas que son un viaje emocional que no siempre acaba bien. Desde el momento en que las niñas desaparecen, la película evoca una sensación abrumadora de ansiedad y desesperación, que se intensifica a medida que avanza la trama. La angustia y el dolor de los personajes, especialmente de Keller, interpretado por Hugh Jackman, son palpables, y el espectador comparte esa desesperación mientras que lucha por encontrar a su hija desaparecida. La sensación de impotencia ante la pérdida y el miedo a lo desconocido se filtran en cada escena, creando una atmósfera de tensión constante. A medida que la trama se desarrolla y Keller se sumerge en actos cada vez más extremos, la película despierta un conflicto emocional en el espectador. Se enfrenta a dilemas morales difíciles, mientras que cuestiona hasta dónde está justificado ir en nombre del amor y la justicia. La sensación de desconcierto y shock emocional persiste hasta el clímax, donde la verdad finalmente se revela en un giro emocionalmente devastador. Sin duda, su calificación de 8.12 en IMDb está totalmente merecida. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like, no te cuesta nada, es gratis y ayudas a que suba más contenido como este. También suscríbete al canal si quieres unirte a esta comunidad. Yo soy Charles y los espero de regreso a mi cineclub.